En vivo en Puntal AM hablamos del triunfo político, ¿no?, del presidente Javier Milei, de la Libertad Avanza tras el sostenimiento, la ratificación del veto presidencial al intento de cambio de la reforma en la fórmula jubilatoria, ¿no?, en el proyecto previsional que había planteado en su primer momento con la autoría la propia Unión Cívica Radical, que terminó tomando protagonismo ayer, ¿no?, en el cambio de votos, de giros, en una sesión cargada de tensiones que terminó con un resultado final de 153 votos a favor, 87 en contra. El bloque de Innovación Federal se abstuvo junto con la ex integrante de la bancada libertaria, Lourdes Arrieta, y inmediatamente después el presidente se volcó a las redes a través de X y posteó lo siguiente, ¿no?, titulando como, 87 héroes que le pusieron fin o coto a los degenerados fiscales, ¿no?, en una de sus frases más célebres a las que nos estamos acostumbrando. Dice: hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir. Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es innegociable, y termina con la clásica frase Javier Milei en este posteo que titula con el rechazo al aumento del gasto público, no el aumento de los jubilados, sino lo que determina como el rechazo al aumento del gasto público en el sostenimiento a rajatabla de lo que él llama el déficit fiscal que se vería alterado con este proyecto. Gustavo Marangoni es politólogo, siempre nos ayuda a analizar este tipo de cosas y le agradecemos el contacto. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo empezamos a analizar? ¿Cómo se fue desenvolviendo todo esto? ¿Cómo lo empezamos a explicar? Me gustaría que me cuentes por qué el radicalismo toma el protagonismo, ¿no?, de un proyecto que surgió de sus entrañas y que también ayer se vio fragmentado y hasta en algunos puntos dicen quebrado, roto el radicalismo por apoyar y ratificar el veto presidencial. Estos 5 diputados que salieron en la foto reunidos con el presidente. La política tiene sus leyes, como las de la física. Vos fijate que el propio presidente, en el tuit que vos mostrabas recién, hablaba de los políticos, pero él hizo política. Él, por supuesto, con mucha astucia, dice: los políticos son los que votan en contra, los degenerados fiscales, los que votan en el sentido que quiere el Poder Ejecutivo, bueno, serían héroes, pero en realidad esos héroes hicieron política. Esos héroes, entre comillas, hicieron política, y el presidente hizo política. El presidente hizo política de la única que hay, ni casta, ni no casta, ni nueva, ni vieja, la política que negocia, la política que hace que vos a lo mejor te juntes y sonrías con aquellos que naturalmente no lo harías, pero lo hizo. Se sacó foto con diputados radicales. Sabemos que el presidente muchas veces ha sido más enfático en sus críticas al radicalismo que al propio peronismo, o al propio kirchnerismo inclusive. Respecto de los radicales, como vos bien señalabas, están en el centro de la cuestión, pero quizás no del todo por los buenos motivos, porque lo que primero se visualiza respecto de la Unión Cívica Radical, que no es tan unión, y que evidentemente tiene una suerte de balcanización que se traduce en el hecho de que en el Senado el presidente del comité, Martín Lustó, vote de una manera y los otros senadores voten de la otra, que se sucedan las idas y las vueltas de otros diputados, idas y vueltas que inclusive algunos abogados están analizando en términos jurídicos respecto de si puede implicar algún tipo de sanción, al menos ética, el hecho de que alguien que haya votado de una manera luego vote de su contraria reuniéndose en el medio con el presidente, si eso podría de alguna manera inferir la comisión ya sea de una falta a la ética o hasta inclusive de un delito legislativo. Pero dejemos todas esas misceláneas de lado, y lo cierto es que el gobierno obtuvo
frente a lo que hace una semana atrás parecía una derrota segura, ahora una victoria. ¿Qué es lo más relevante entonces? Que el gobierno puede seguir protegiendo su estrategia fiscal, su estrategia antiinflacionaria, y para ello ha demostrado, no solo en esta oportunidad, sino a lo largo de estos 9 meses iniciales que llevan la gestión, que está dispuesto a hacer muchas cosas y que la contradicción no es algo ni que atemorice ni que preocupe demasiado al presidente. Y en esa reunión que se vio con la fotografía de esos 5 diputados de la Unión Cívica Radical, algunos sostienen, escuchaba alguna entrevista de alguno de ellos, por ejemplo Pablo Cervi, que decía que les había explicado el presidente, que su voto cambiaba porque el presidente le había explicado esta importancia del déficit cero y cómo iba a afectar, que a pesar de ser el 0,04% del PBI, este proyecto que implicaba un 18.000 pesos a cada jubilado de aumento, cómo iba a impactar en las arcas del gobierno, del presupuesto y entonces porque el Excel, ¿no?, lo suprimía y decía, no se puede seguir para adelante con esto. Se explican estas cosas, esta suerte de reuniones, digo, en Casa Rosada, y vos conocés tanto al respecto también, digo, hay concesiones que se hacen, hay acuerdos políticos que no se saben, digo, pero si hay que sostener el déficit cero, ¿cómo se negocia, si no es con plata o con cargos políticos, un cambio de voto, de posicionamiento? No se me ocurre otra manera que negociarlo que sea con recursos, ya sea económicos o de funcionarios, que también terminan involucrando, digamos, espacios de poder y todo lo que conlleva. Me resulta imposible pensar que un diputado que en una primera votación, en la cual se discutió en comisiones, en el recinto, los argumentos de ida y de vuelta, ahora diga, no, la verdad que ahora entendí bien, antes no le había prestado la debida atención. Por eso yo comenzaba esta conversación señalando que se impone la política, y la política lo vemos inclusive en las películas de Hollywood cuando nos cuentan el funcionamiento del sistema político norteamericano. Lo que pasa es que allá está todo mucho más explicitado, el lobby, el cabildeo, las negociaciones y decir, bueno, vos querés que yo te vote este proyecto, entonces requiero que vos termines la ruta de mi estado, en el caso de Estados Unidos, o de mi provincia, claro, en el caso de la República Argentina. Me cuesta dejar de creer o de pensar que muchas provincias que están muy necesitadas de que sus cajas jubilatorias reciban los aportes del gobierno nacional, sobre todo aquellas que no transfirieron, obviamente, claro, esas cajas jubilatorias, negocien. ¿Por qué? Porque la política es local siempre. Un senador, un diputado que responden o no, pero que tienen un gobernador como referencia, bueno, el gobernador tiene que responder ante los ciudadanos que lo votaron, así como el intendente. Y si tiene que para eso soportar que a lo mejor en Buenos Aires, en el Congreso o en algunos medios le refrenden su inconsecuencia o su incoherencia con alguna declaración o algún acto de la semana pasada, si le sirve para fortalecerse en su gestión o en su territorio, bueno, me parece que siempre va a privilegiar lo segundo, o por lo menos la mayor cantidad de las veces. Entonces lo vemos. Creo que el gobierno también se va a llevar esta victoria y seguramente algún raspón. Porque como muchos lo apoyaron al candidato Milei y luego al Milei presidente en sus primeros meses, bajo la idea de que él no iba a realizar esto, lo cual es una promesa imposible de cumplir, porque justamente la forma de convocar voluntades es alrededor de intereses y de necesidades. Es muy difícil que solamente con una narrativa o con una palabra cálida. Cuando el presidente se reúne en la Casa de Gobierno con los 5 diputados radicales, al margen de la foto, yo estoy seguro, y esto no es una condena, es simplemente una descripción, que esos radicales se llevaron cuestiones concretas y específicas, ya sea para su provincia, para territorio o para el subsector del radicalismo al que representan. Sí, estaban dispuestos a pagar el costo político porque la foto fue, consensuada, todos miran a cámara, sonrientes, sabiendo que después iban a ser los sindicados como los protagonistas que están siendo ahora. Y hablo de costo político, y ahí la Unión Cívica Radical está quebrada.
digo, ¿hay vuelta? La credibilidad y cómo queda la Unión Cívica Radical. El PRO ya sabemos que apoyó al presidente y en el voto desde el primer momento, bueno, Mauricio Macri declaró que lo iba a apoyar, pero la Unión Cívica Radical, ¿se levanta después de esto? ¿Qué credibilidad puede desarrollar, digo, como partido político? Tengo la impresión de que la Unión Cívica Radical no está frente a un proceso de desorganización, que está en un principio de descomposición. Porque se me ocurre muy difícil que aquellos que están votando de consuno con la oposición puedan articular de alguna manera, convivir bajo la misma sigla y bajo el mismo partido con aquellos que están ayudando al gobierno. A ver, en la Argentina hay dos culturas políticas que después tienen muchas traducciones en distintos sellos partidarios que como los nombres de fantasía pueden cambiar, ir y volver. Pero me parece que lo que define este presente, esta coyuntura política argentina, es la nueva grieta entre Milei y los no mileístas. Bueno, entre el no mileísmo, por supuesto, está el kirchnerismo, está el peronismo, hay sectores de lo que sobrevivió de la coalición cívica, de Innovación Federal, pero lo que va a terminar determinando es de qué lado de la medianera está cada uno. Y lo que me parece claro es que hay un sector del radicalismo que va a pasar de un lado de la medianera y un sector del radicalismo que va a pasar del otro. Creo que el radicalismo en esta instancia hace rato que está reducido a una serie de expresiones provinciales en las cuales sí está unido, en las cuales sí está más disciplinado, pero a nivel nacional no se me ocurre un partido más desarticulado y al borde de escisiones que la UCR, ¿no? Finalmente, Gustavo, te quiero preguntar algo que tiene que ver más con lo técnico, si hay posibilidad de remontar, si hay alguna herramienta en el Congreso, si ya está ratificado el veto y queda así y no hay vuelta atrás, y después qué va a pasar con lo que anuncia el propio presidente, ¿no? Les vamos a vetar todo lo que caiga por nuestra planificación del déficit fiscal cero, y ahí viene el presupuesto de las universidades. Bueno, el presidente está dispuesto a ir ganando tiempo hasta llegar a la elección del 2025. Y si a fuerza de vetos lo consigue, pues lo conseguirá a fuerza de vetos. Este veto está en pie. Y es una potestad que la Constitución habilita al presidente. En este caso a Javier Milei, pero también a otros presidentes en el pasado. Entonces, me parece a mí que lo que pretende el presidente es muy claro, pero además lo ha explicado con bastante detalle. Él quiere bajar la inflación a como dé lugar, como entiende que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que en el caso de la Argentina ese fenómeno monetario se ha dado para financiar los déficits, entonces eliminar de raíz el déficit y con una inflación baja llegar a la elección del año que viene castigando a la casta, forzando a que esa elección sea una suerte de plebiscito y que él pueda engrosar su presencia en diputados y en senadores de manera importante. Digo de manera importante y no mayoritaria porque aunque tuviese un enorme resultado no compondría el primer bloque, pero evidentemente anabolizaría su liderazgo político y también le daría un tono más robusto a la coalición que lo mantiene en el gobierno. Así que no se me ocurre que en el futuro las cosas cambien demasiado. Probablemente ayer obtuvo una victoria, mañana a lo mejor obtenga una derrota, pero lo que va ganando es tiempo y va firmando su liderazgo. Y hoy por hoy los votantes del radicalismo y del PRO están mucho más cercanos a querer que a Milei le vaya bien y sus dirigentes están terminando de aceptar, por lo menos algunos, esa situación. Y los que no la acepten cruzarán a otra coalición política o armarán su propio bloque o su propia representación, con lo que terminan de confirmar que la presencia de Milei ha sido un hecho disruptivo que todavía sigue generando bastantes episodios o bastantes réplicas, como se dice cuando lo que se da es un terremoto, algo muy parecido a lo que fue o a lo que significó el triunfo del libertario en las elecciones del año pasado. Mencionabas la palabra episodio, justo hoy se liberó el primer episodio de la serie sobre el presidente y aprovecho para preguntarte qué imagen tiene hoy el presidente. ¿Sigue siendo tan positiva como en un primer momento? ¿Cuán positivo, qué proporcionalidad de positivismo en la imagen de un presidente como Milei estamos atravesando hoy?
Mira, metro más, metro menos, los distintos estudios de opinión vienen señalando que la Argentina está dividida mitad y mitad. Algunos le dan 45, otros le dan 47, otros le dan 43. No cambia. Lo importante es que hay una mitad de la Argentina que ve esto con más expectativas, con más esperanza, con más entusiasmo, y hay otras que no tienen nada de entusiasmo, nada de expectativa, y piensan que efectivamente esto va a terminar mal. Entonces, ¿cuándo se tiene que preocupar un presidente? Cuando su imagen está por debajo del 40%. La suya, no la del gobierno, porque los gobiernos siempre tienen menos imagen que el presidente. Pero mientras el presidente esté por arriba del 40%, su situación es manejable. Cuando empieza a caer o a perforar ese piso, cosa que al presidente no le ha pasado, al contrario, tiene bastante estabilidad en estos 9 meses en cuanto a la imagen, bueno, ahí puede estar más tranquilo. Pero como el presidente sabe que esto es un espeto corrido, digo, esos lugares donde vos vas a comer y siempre te ponen comida en el plato, él está alimentando todo el tiempo la característica de su liderazgo, y creo que es lo que vamos a ver el domingo cuando vaya al Congreso a presentar el presupuesto. Sabe que con esas cosas incomoda, pero también tiene la centralidad política, porque hoy todos los partidos que no son estrictamente oficialistas están de alguna manera pensando cuál es la mejor decisión a tomar. No ir, bueno, pero si no van le están haciendo un feo al presidente. Si van, están de alguna manera jugando o bailando a la música que les toca al primer mandatario. Por allí a lo mejor en Unión por la Patria dice, bueno, lo correcto sería que vayan los integrantes de la Comisión de Presupuesto y nadie más. Pero lo que señalo con todo esto es que el presidente tiene claro que tiene que tener todo el tiempo funcionando la máquina de iniciativas para tener acorralado a una oposición que tiene mucha fuerza numérica en el Congreso, pero que claramente en algunos aspectos tiene confusión para ver de qué manera puede neutralizar mejor al presidente libertario. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Bueno, politólogo, ¿no? Analista de la situación que hoy por hoy es la noticia del día, la noticia de la semana, el veto presidencial, con miras a lo que va a ser también el próximo domingo, y lo mencionaba Gustavo, la presentación de lo que es el presupuesto 2025. No va a ir la comisión de presupuesto, sino va a ir el propio presidente, en algo que es atípico, en un horario también atípico, el domingo a las 10 de la noche, va a ser esto que se va a transmitir como una cadena oficial con todas las expectativas del discurso presidencial y lo que implica, ¿no? El presupuesto, la plata que no hay plata, cómo se va a administrar para el 2025. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más.